rector magnífic de la Universitat de Barcelona, autoritats acadèmiques, autoritats polítiques, professors, professores, alumnat, amics equatorians presents en aquest paranif de la Universitat de Barcelona, doctor Rafael Correa, señoras y señores. No repetiré la trayectoria del doctor Correa, pues ya la ha hecho sobradamente el doctor, mi colega, doctor Tugores. Me referiré a su liderazgo y empeño en la mejora de la educación como elemento fundamental de la profunda transformación que está experimentando su país. Cuando me dirijo a los responsables políticos, siempre insisto diciendo que el futuro de cualquier país es el presente de su educación y que tal como se configure esa educación, se determinará la calidad democrática de su sociedad, su cohesión social y su progreso económico. Si es como digo, la inversión en el sistema educativo y el acierto en dirigirlo es una pieza clave del porvenir. Estoy plenamente convencido que en los últimos años Ecuador ha elegido el camino más fructífero para afrontar con éxito su futuro, hacer de su sistema educativo la prioridad política número uno, pensando, como señalaba Jacques Delors, que frente a los numerosos desafíos del porvenir, la educación constituye un instrumento indispensable para que la humanidad pueda progresar hacia los ideales de paz, libertad y justicia social y para hacer retroceder la pobreza, la exclusión, las incomprensiones y las opresiones. En los primeros años de la década anterior, Ecuador se caracterizaba por un bajo nivel de acceso al sistema educativo y una gran falta de equidad en el mismo. Las condiciones para la universalización del derecho a la educación eran difíciles por su deficiente y escaso equipamiento en infraestructuras, por una baja calidad de la acción educativa, por una financiación claramente insuficiente y por un marco legal divorciado de las necesidades de la población. Como en otros países de la región, el sistema estaba claramente dualizado, con una serie de centros minoritarios destinados a las élites y una gran masa de escuelas, generalmente públicas, infradotadas en recursos humanos y materiales. A ello se sumaba un porcentaje elevado de alumnos menores de 14 años no escolarizados. Las universidades, formando un cuerpo autónomo no controlado por los poderes públicos, recogían una minoría de la población y su nivel de calidad y actualización científica, salvo algunas excepciones, estaba alejada de las mejores de los países más avanzados del área latinoamericana. Si todo ello sumamos una tasa muy alta de analfabetismo funcional que afectaba a los sectores más vulnerables de la población, se puede concluir que Ecuador tenía un mal sistema educativo y unas perspectivas escasas de crecimiento social, cultural y económico, al no contar con una de las piezas fundamentales del progreso y la cohesión social, que es un sistema educativo universal, equitativo y eficiente. En menos de 8 años se ha llevado a cabo una acción política que ha tenido como consecuencia una de las transformaciones educativas más destacadas que conocemos. Probablemente este cambio será objeto de análisis y ejemplo de lo que puede considerarse una labor decidida en un país emergente con planes de desarrollo económico, justicia social e igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos. Los indicadores habituales de recursos, de procesos, de escolarización, de resultados y de contexto demuestran que la radicalidad de los cambios y la velocidad con las que se están produciendo son extraordinarios. El segundo objetivo del desarrollo del milenio, referido a la educación, aprobado por las Naciones Unidas y que debía cumplirse el año próximo, está ya sobradamente alcanzado en la República del Ecuador. En este periodo se han realizado también reformas normativas que garantizan la educación como valor social y derecho universal. Son muchos los datos que se podrían ofrecer para sustentar estas afirmaciones. En aras de la brevedad citaré algunos que considero suficientemente significativos. En la Constitución de 2008 se establece que la educación es una condición necesaria para la igualdad de oportunidades y para alcanzar la sociedad del bienestar. El derecho a la educación no puede ser un privilegio de unos cuantos, sino un derecho de las personas a lo largo de toda su vida,
Por lo tanto, un deber ineludible y inexcusable del Estado y un área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal. Así se establece en el artículo 26. De todo lo anterior se infiere que la educación debe responder al interés público y no debe estar al servicio de intereses individuales, corporativos o mercantiles. Artículo 28. Por ello, la propia Constitución establece un límite mínimo que supone dedicar a estos fines un 6% del PIB, porcentaje que probablemente se conseguirá en el año próximo. Esta asignación de recursos que se establece en el texto constitucional no es un mero brindis al sol, como demuestra el constante aumento presupuestario en el ámbito educativo que se ha cuadriplicado de manera efectiva en tan solo 7 años. Se ha garantizado la universalidad, la gratuidad y la laicidad de la educación pública. Las tasas de escolarización han aumentado de manera vertiginosa. En la educación básica ha crecido en 7 años en más de 10 puntos. Es una noticia extraordinaria el que los principios de gratuidad y universalidad de la educación básica son ya una realidad en la República del Ecuador. En los años anteriores a 2007, los estudiantes cuyas familias no podían cubrir el costo de la matrícula, los uniformes escolares o los libros de texto quedaban, en muchos casos, de facto, excluidos del sistema educativo. Actualmente se ha conseguido la gratuidad de la educación pública mediante la eliminación de la matrícula, la entrega de recursos para eliminar barreras de acceso a la educación. También se han implementado ayudas cuantiosas de comedor escolar que abarcan un porcentaje elevado de niños con familias con dificultades. El bachillerato se ha incrementado y está siendo un hecho significativo los porcentajes altos de escolarización en relación a los países de la región, pasando de un 36 a un 59%. Asimismo, se ha invertido mucho en construir los CIF, Centros Infantiles del Buen Vivir, centros de atención integral no educativa para niños de 0 a 3 años y una red de escuelas infantiles. Y se propone expandir la formación profesional con institutos técnicos que, según mi opinión, son tan decisivos o más para el progreso económico que la mejora del sistema universitario. Se ha aplicado un programa de educación para adultos que ya ha tenido sus logros. En 5 años la tasa de analfabetismo ha pasado del 6,8% a un 4%, con 278.742 personas alfabetizadas, cifra récord en este tipo de programas. El aumento extraordinario de la población escolar de estos años ha supuesto una inversión espectacular en infraestructuras escolares, escuelas, institutos, sedes administrativas. La inversión se ha sextuplicado, ahora digo sextuplicado, en el periodo 2008-2012 respecto al quinquenio anterior. La red de escuelas de titularidad pública ha crecido de manera significativa. Y está siendo, y para mí es muy importante, un objetivo prioritario la revalorización de la profesión docente, superando las deficiencias en la formación inicial y mejorando de manera muy destacada las condiciones laborales del profesorado. Ello ha supuesto reformular la carrera profesional, los sistemas de formación inicial y continua, los procedimientos de selección, etc. Un hecho destacado es la creación de una gran universidad de formación de profesorado, la UNAE, con un planteamiento ambicioso y dotada de los recursos necesarios para tan importante función. Y la educación superior ha experimentado un fuerte cambio en programas de calidad y, sobre todo, de evaluación externa. Ello se ha opuesto a la clausura de 14 universidades de ínfima calidad, las denominadas universidades de garaje, que tanto han proliferado